Julián Denaro, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Economista. Sí. Economista. Bueno, yo necesito que me expliques todo lo que dijo Muy bien la caja registradora de manager. Paputo. Mirá, yo no entendí nada. ¿Es bueno todo lo que dijo el ministro de Economía? ¿Es bueno? Porque subimos 14, o sea, bajamos en realidad riesgo país 14, mejoramos 14, después mejoramos 7 en realidad. Digo, JP Morgan nos puso una buena nota. Mira, Vamos a... No entendí. yo la verdad que ¿Es bueno que nos endeudemos? podemos pensarlo. Podemos pensarlo, más que preguntarle a alguien que aprobó algunas materias de economía si en los libros dice o no algo de eso, tal vez no. Por ahí podemos pensarlo, ¿no? Si vos me debes plata Sí. y de pronto yo consigo que te presten mucha más plata de la que vos me debes a mí, ¿cuál es el riesgo de que no me pagues? ¿Aumentó o subió? Y no, Aumentó o bajó, perdón. ¿Aumentó o bajó? y se supone que me da la plata y te pago. Entonces bajó el riesgo. Claro. Bueno, entonces eso es lo que está pasando. Es decir, le prestaron una enorme cantidad de plata a la Argentina. Le prestaron... Pero después le tengo que, es por una ejemplo, forma- si me prestó Eduardo, Sí. Sí. después le tengo que devolver a Eduardo. A vos te voy a devolver, pero a Eduardo, ¿con qué le devuelvo? Lo que pasa que en realidad vos me debías a mí y yo te di la plata para que vos me la des a mí mismo. Eduardo nunca me interesó. Ah, está bien. Perdón, pero... No, es real, está bien. O sea, yo te voy a ser sincero a vos. Está bien. A mí pero Eduardo no me interesa. La primera Yo deuda te presté la a pago. vos. Claro. Vos me prestaste a mí, me volvés a prestar y te pago lo que me... Ajá. Y después te tengo que pagar lo que me estás prestando ahora, de nuevo. Y bueno, si no tenés, hay dos posibilidades. Una, que la podemos ir piloteando, yo te sigo prestando. Y otra, porque yo estudié mucho. Además de economía, estudié historia. Y sé que hace como más de 200 años o 300 años que tu familia tiene riquezas muy codiciosas, muy anheladas por mí. Entonces, ¿yo sabes lo que quiero? Todas las riquezas que desde hace 300 años se viene hablando que tiene tu familia. Eso es lo que está pasando con la Argentina. Es decir, el JP Morgan, como bien vos decías, le está prestando al Banco Central de la República Argentina para que el Banco Central de la República Argentina le dé esa misma plata a los que colocaron la plata en el sistema financiero, en la bicicleta financiera, en lo que han llamado carry trade, ¿no? Que es este enriquecimiento a toda velocidad del sector financiero, ¿no? Que entran los dólares, los cambian por pesos, esos pesos los colocan en títulos públicos. Aclaro, esos títulos públicos tienen elevadas tasas de interés, que son el enriquecimiento, ¿no? Si, Claro, ganan porque te cobran interés. Exactamente. Si no, ¿qué ganan? Ahora, esos intereses, que son los títulos públicos que pagan esos bonos, ¿quién los paga? Los argentinos con nuestros impuestos, ¿no? Pero si van a bajar los impuestos, ¿no? Después hablamos. Han bajado mucho para los ricos y nos han subido mucho a los no ricos. Eso es transferencia de impuestos. Después lo hablamos eso. Pero focalicemos en esto. Entonces, ese enriquecimiento, Sí. suponete que tienen en títulos públicos que ganan un 3% en pesos y el precio del dólar sube poquitito, un 1% por mes, ¿no? Claro. Entonces, esos bonos en pesos están ganando, no es aritmético, pero para que se entienda, 3 menos 1, 2% en dólares cada mes. Bueno, eso, que es una masa de dinero que se engorda, después esa ganancia, ¿en qué moneda está evaluada? En dólares. ¿Qué quieren hacer entonces? Volver a comprar dólares. Ahí tenés la necesidad de dólares que tiene que tener el gobierno para dársela al enriquecimiento del sector financiero que está jugando a la bicicleta financiera, el famoso carry trade, ¿no? Bueno, entonces eso se va. Ahora, ¿qué pasa? En un momento, Argentina deja de tener la forma de pagar esos dólares y en un momento dice, bueno, ahora
lo que te decía, ¿no? Yo sé que tu familia de hace 300 años, bueno, ahora entregame todas las empresas, todas las riquezas, todos los recursos, ¿no? Es decir, Argentina tiene la segunda reserva de gas más importante del mundo, la cuarta de petróleo, tiene uranio, pertenece al triángulo del litio, donde está el 65% de la reserva mundial de litio, tiene las llanuras más grandes del mundo, tiene la región de pesca más extensa del mundo perteneciente a un país, que es el mar argentino, que además desborda de riqueza mineralógica e hidrocarburífera, y tiene numerosas riquezas anheladas. Ni que hablar que tenemos también una enorme riqueza científica y tecnológica. Bueno, todo eso, Milei ya le ha regalado a algunas empresas como IMSA, por ejemplo, que es una empresa industrial muy importante, industrial, tecnológica y científica, se la ha regalado a las corporaciones. Bueno, eso tendrá que arreglarse, entonces, ¿no? eso se arregla con privatizaciones. Los RIGI también entran en eso. Te abro la puerta. Claro, los RIGI, el régimen de inversiones, de incentivo a las grandes inversiones del extranjero, ¿qué significa? Vengan, traigan la plata, no les vamos a cobrar impuestos y además se la pueden llevar. ¿Sabés qué es el RIGI? Es lo mismo que hizo Menem en el año 1989, cuando en un decreto decía que se iban a dictar todas las normas reglamentarias que fuesen necesarias para, y así lo decía el decreto, sí, para facilitar la remisión de utilidades al exterior. Es decir, vengan, cómprense todas las empresas que generan riqueza y se llevan las utilidades al extranjero, claro, ¿no? Es decir, generando además un déficit de dólares al país que bueno, que en esa escala nunca había sido tan rápida. Por eso el gobierno de Menem endeudó más rápido incluso que la dictadura. El presidente está firmando el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias. En el temario está la adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar. ¿Esto entra en lo que estás diciendo vos o no? Dos cosas. Una, entra en lo que estoy diciendo, ¿no? Que tiene que ver con la entrega de absolutamente todo. Argentina, por supuesto que dije algunas cosas, ¿no? Pero también tiene reservas hídricas de las más importantes del mundo, ¿sí? Eso también, por lo tanto, entra en lo que estábamos hablando. Pero me parece que también tiene que ver con el tema de los impuestos, por ejemplo, ¿no? Porque, es decir, esto de las facilidades a los capitales extranjeros que vengan y se la retiren. Bueno, Milei, al igual que Macri, cumplió con bajar los impuestos, pero no para nosotros, no para el pueblo argentino. Le bajó los impuestos a las grandes corporaciones, bajó alícuotas de impuestos progresivos, como por ejemplo bienes personales, que lo bajó del 2,5% al 0,5%. Es decir, y Milei lo volvió a hacer lo mismo, ¿no? Lo bajó del 2,5 al 0,5. Ahora, todos esos impuestos, además de numerosas exenciones impositivas que otorgó a ciertos sectores privilegiados, bueno, todos esos impuestos que el Estado ya no cobra, ¿a quién se lo cobra mientras tanto? Al conjunto del pueblo. Por eso se nos viene en forma de tarifazos, en forma de aumento de los servicios, de los transportes y de todas las cosas que nosotros tenemos que... o sea, el ahorro en subsidios y demás se transfiere. Y hay un detalle muy importante que también está conectado con algo que mencionamos y que me preguntaste también, que tiene que ver con el tema fiscal. Porque este gobierno está insistiendo sobre que tiene superávit fiscal o equilibrio fiscal, sí, que aún ellos mismos, no sé por qué, pero lo exponen, lo dicen, que es superávit primario. ¿Qué significa primario? Significa sin contabilizar los intereses de deuda, que está conectado con todo lo que dijimos antes. Fíjate. O sea, es casi una ficción. Es un engaño, es una mentira. ¿Por qué? Porque disminuyen la inversión social del Estado, es decir, el gasto público dirigido a nuestras necesidades, seguridad social, educación, salud, ciencia, tecnología, agua potable, alcantarillado, vivienda, urbanismo, industria, servicios, finanzas. Bueno, todo lo que el pueblo necesita, lo disminuyen, ¿no? Disminuyen el gasto público. Entonces, están achicando la inversión social del Estado,
Entonces eso, impuestos menos eso, les da positivo. Pero al mismo tiempo, mientras están empobreciendo al conjunto del pueblo argentino, al mismo tiempo están aumentando y en mayor proporción, ¿qué cosa? Precisamente los intereses de la deuda. Ahora, espera, ¿cómo fue la frase que dijo Peter Lamelas, que vino a Argentina? Vino con el mandato de Donald Trump a ayudar a su amigo Milei. Y entonces dijo que iba a hacer, que obviamente es lo que vino a hacer. A ver, eso es... perdón, Lamelas lo dijo en las últimas 48 horas, pero es una frase de septiembre. Es decir... Pero la repitió acá. Claro, Trump se lo dijo en septiembre. Sí. Estamos a 5 de diciembre. Sí. Bueno, pasaron muchas cosas entre Estados Unidos y Argentina, sobre todo en la última semana. Pero vos decís que no viene a cuidar a Milei para que por ahí pase lo que está diciendo Julián. A ver, vamos a linkear lo que acaba de decir Julián y vamos a ver si Julián está de acuerdo. Hoy se anunció que entramos en el mercado de capitales, es decir, que vamos a pedirle a privados plata. ¿Ok? Vamos hasta ahí más o menos a bancos. Una cosita, recordemos las buenas noticias de la Rúa, ¿no? Pues digo, porque Sí. hay gente que por ahí... nosotros por ahí, como hablamos siempre de esto, entonces por ahí se nos viene automático a la cabeza y la gente por ahí no, lo que nos escucha por ahí no todo el mundo... Y algunos no habían recordemos- ni nacido, además. Además, recordemos que de la Rúa a fines del 2000, principios del 2001 decía, tenemos buenas noticias. Y lo mismo que dice, exactamente las mismas palabras, porque tampoco son novedosos con la forma de explicarlo. Claro. Las mismas palabras de Milei y de Caputo. Fíjense, por algo Estados Unidos nos está apoyando. Tenés Nos está razón. apoyando porque Hizo, quiere los recursos. Claro. En un atril en la Quinta de Olivos hizo el anuncio. Y lo hizo como una buena noticia. Distinto fue, me parece, la toma de deuda de Macri, que estaba un poco más, que fue un lunes feriado y estaba un poco más con gesto adusto. Pero de la Rúa lo hizo como No, tal una cual. buena noticia. Ahora, si vos ves la secuencia, porque ahí está Sí. la parte económica y está la parte política. Si nosotros hacemos la cuenta, mira, yo tenía así, capaz que me estoy olvidando inclusive de alguna suma, mira lo que te digo. Lo que viene juntando de dólares el gobierno nacional. Uno dice, estamos contentos porque podemos seguir pidiendo prestado. Blanqueo fiscal, 34.366 millones de dólares. Adelanto de cosecha, 59.000 millones entre el 2024 y el 2025. El FMI nos dio concretamente 16.873 millones. Estados Unidos nos prometió 40.000 millones, de los cuales nos puso un swap de 20 y los otros 20 te los debo, parece que son solamente 5. Vamos a sacarle esos 20, te dan 131.109 millones de dólares que la Argentina recibió en 2 años, ¿ok? Y estamos 16.000 millones de dólares, porque no estoy contando el swap de China y acabo de sacar el swap de Estados Unidos. Estamos 16.000 millones de dólares abajo. Dice Ezequiel Atauche que a él no le entra ese número en el papel. Mira, acumular reservas a partir de hacer un buen gobierno sería, digamos, hablando de este siglo, para no ir tan atrás, sería lo que hizo Néstor Kirchner, ¿no? Que con el superávit comercial que se tuvo, que se generó, es decir, por la aplicación de nuevo de medidas proteccionistas, más algunas cuestiones coyunturales favorables, también las hubo, y con eso se pagó al Fondo Monetario Internacional y se puso en marcha el país. Recordemos que la situación, ahí sí hablamos de una herencia terrible, ¿no? La situación heredada después de la explosión del 2001 fue la peor de la historia argentina, en una cesación de pagos que era el 160% del PBI de endeudamiento externo. Un nivel de desempleo del 27% había llegado en el 2001. Bueno, ¿y qué pasó? Cuando se aplican medidas favorables al pueblo, el pueblo empezó a estar bien de inmediato. Todas las veces que nos dijeron, no, hay que sufrir para... Bueno, eso nos lo dijo exactamente así Macri, ¿se acuerdan? Que después viene la luz al final del túnel, ¿no? Bueno, y es lo mismo que nos dice... Entonces, en ese sentido... Ahí está. Bueno, entonces me parece además que
hay que exponer para dejar en claro, ¿no? Porque nosotros hablamos de varias cosas y fíjate con qué cuentito nos vienen, ¿no? Por un lado, digo, para dejar en claro, ¿no? Para Porque uno no consolidar. entiende toda esa plata que entró y estamos en negativo. Pero son préstamos y se va. Es una bola de nieve cada vez mayor. ¿Por qué? Porque este capital financiero que está colocado en la bicicleta financiera, que si por cada 100 millones de dólares que entran se van 130 millones, esto es cada vez más que se necesita para pagar la guita que se va. ¿Se entiende? Eso por un lado. Por otro lado... Porque se engorda la pelota. Claro. Y además, una cosa que tiene que ver con una herencia que sí recibió el gobierno de Milei en concreto, Argentina tenía, acuérdense, una cosa, antes de hablar de conceptualmente qué era, acuérdense que en todos los medios, la primera mitad del 2024... se hablaba de que desde los países vecinos, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, se cruzaban a la Argentina a comprar cosas y hasta a cargar nafta y se volvían. Porque Argentina estaba, diciéndolo en términos de ellos, competitiva. Claro, por lo barata tanto, era. Se conseguían las cosas más baratas de este lado que del otro. Entonces, y ahora tenemos el país más caro del mundo. Sí. Sácame la Y cuenta. es al revés. ¿Cómo la se gente va a Chile, a Brasil. Ahora es al revés, claro. ¿Cómo se explica esto? Tuvimos la inflación en dólares más alta de la historia argentina. Esto es lo que hizo este gobierno. ¿Y cómo lo hizo? Espera. O sea, la inflación está en baja, dice Milei y Caputo y demás, y celebran. Pero sube la inflación en dólares. Bueno, a ver, primero no sé si tan baja, porque está en el orden del 2% por mes. Viniste muy pesimista. No. ¿Sabés qué? No, me gusta convocar a la reflexión y al pensamiento, ¿no? Mira, hay otra cosa que tiene que ver con la inflación. Imaginémonos lo siguiente, que viene alguien, yo no voy a ser así, yo no lo haría, ni ninguno de ustedes lo haría, pero imaginemos que viene alguien y dice, yo tengo la fórmula concreta de verdad para eliminar para siempre la inflación. Es decir... Sí. Pará, no hagas así porque... Sí. Ay, pero si me vas a prometer que bajás la inflación, ¿hago con los dos? Pará, pero te lo tengo que explicar. Ah, ¿me vas a engañar? No, te voy a decir qué es lo que te vienen a proponer. Entonces, ¿qué significa? Y ahí te pregunto, antes de hacer con los pulgares para arriba o para abajo, vamos a pensar. Suponete que yo te digo, nunca más va a haber inflación. Es decir, los precios no van a aumentar y tampoco va a aumentar el sueldo. Es decir, vos vas a estar, todos nosotros vamos a estar, con el mismo poder adquisitivo que tenemos ahora para siempre. ¿Te va esa? Creo que a la mayoría de las familias argentinas que están endeudadas para poder comprar alimento, no les gustaría tener el poder adquisitivo que tienen ahora para siempre. Entonces, la eliminación de la inflación no es algo favorable por sí misma. De hecho, en la historia argentina... Y además que si hay un 2% mensual, o 1,5%, 2 o 3 o lo que sea, y vos seguís con el mismo sueldo, en realidad... Vas para atrás. Vas para atrás. Vos estás financiando el número de inflación, todos poniendo 1 o 2 puntos de tu sueldo todos los meses para que el gobierno diga que la inflación es baja. Hay un punto ahí. Mira, primero recordemos una cosa. Un periodo sin inflación fue la convertibilidad con Cavallo de 1991 al 2001. No hubo inflación, gobiernos de Menem y de la Rúa. ¿Y qué pasó en ese periodo? Se destruyó la Argentina. Sí. Se destruyó la industria, se destruyó el empleo, se mega endeudó el país y además se extranjerizó y se enajenó todo el patrimonio nacional. Se importaba. Se importaba de todo. Bueno, recuerden, vean la película Plata Dulce. Que muestra la destrucción de la industria argentina y de las finanzas de nuestro país en la época de la convertibilidad. Bueno, pero volvamos al tema de la inflación. Bueno, por un lado, vos me decías, claro, si la inflación es del 2% y el sueldo sube 1%, vas un mes, suben los precios 2%. Suponete que fuera 2%. Claro. Sí, sí.
2%, y el sueldo sube 1%. Al mes siguiente, de vuelta, los precios suben 2% y el salario 1%. Bueno, van pasando los meses. Porque los servicios... Claro, y quedás 36 por eso puntos dije, abajo. por eso dije, olvidémonos de los servicios, por eso dije, supongamos que, ¿no? Pero ¿qué pasa? Con el paso del tiempo, el poder adquisitivo del salario va siendo cada vez menor, ¿no es cierto? Eso por un lado. Pero aún así, ¿cómo es que sostienen esta... Lo digo entre comillas por la observación del tema de los servicios y demás. ¿Cómo sostienen la desaceleración inflacionaria? De dos formas. Una es destruyendo el poder adquisitivo del conjunto del pueblo, es decir, destruyendo el ingreso de las familias, que eso hace que baje el consumo, que baje la demanda. Inflación de demanda es una de las principales causas de demanda. Y la otra es dejar quietito o casi quietito el precio del dólar. Dejando quietito el precio del dólar, no hay lo que se llama expectativa de devaluación o inflación cambiaria. Que eso fue lo que hizo la convertibilidad de Cavallo. Dejó quietito el dólar y entonces no hubo inflación. Bueno. ¿no? Entonces, pero de esas dos formas, ¿qué es lo que tenemos? Un engaño. Un engaño que tiene que ver con una inflación que va destruyendo cada vez más el poder adquisitivo y, por otro lado también, no nos olvidemos de ese tema fiscal, que es mentira, porque estamos teniendo un déficit fiscal gigantesco, porque lo que tienen es el superávit primario, que es el achicar la inversión social del Estado para sostener ese equilibrio primario, pero en la medida que se achica la inversión social del Estado, se aumenta y en mayor proporción el pago de intereses de deuda. Julián, gracias. Ahora viene otro gran invitado.